En la clase anterior estuvimos viendo cómo podíamos dar estilo a nuestros formularios en Django creados a través de clases. Como pudimos comprobar, no tenemos ninguna característica que dejemos atrás a la hora de crear los formularios como clases y podíamos darle estilos, al igual que hacíamos con un formulario HTML. Estuvimos viendo también el ejemplo en el cual estuvimos aplicándoles estilos a través de CSS y también a través de Bootstrap. A lo largo de esta clase vamos a continuar viendo utilidades necesarias en el uso de formularios. Y en concreto vamos a comenzar por la validación, ya que esta va a ser necesaria para que podamos controlar los datos que los usuarios nos están enviando a través de los formularios y podamos chequear que la información ha sido introducida correctamente, tal y como nuestros formularios necesitan y requieren. Vamos a por ello. Bien, estamos de nuevo en nuestro editor de código y vamos a continuar realizando las validaciones. Tenemos que tener en cuenta dos tipos de validaciones diferentes a la hora de controlar los datos que vamos a estar recibiendo por parte del usuario a través de la cumplimentación de un formulario. En primer lugar, vamos a tener que tener en cuenta cuáles van a ser las validaciones generales, es decir, aquellas que están explicitadas en el formato del dato que está rellenando el usuario. Es decir, si venimos por ejemplo a nuestro forms.py y aquí vamos a poder comprobar pues que por ejemplo en el contact form estamos solicitando un char field, por lo tanto los datos que vamos a estar recibiendo tienen que ser caracteres y además estamos explicitando que vamos a necesitar una longitud máxima de 50 caracteres en dicho campo. De igual forma tenemos el email field que va a ser un email y este email además no puede tener una longitud mayor a 50 caracteres. Todo esto es la descripción explícita de cuál tiene que ser la validación del campo que vamos a estar recibiendo. Esta es la parte sencilla, es decir, la parte mediante la cual vamos a estar usando los métodos que Django nos ofrece para realizar las validaciones de una forma muy automática, muy rápida. Es la primera parte de la clase. En segundo lugar, lo que vamos a estar trabajando son las validaciones personalizadas, puesto que es posible que nosotros estemos requiriendo diferentes acciones que Django no está teniendo en cuenta para su char field. Es decir, es posible que yo quiera hacer una validación, como por ejemplo, pues que vamos a inventárnosla rápidamente, pero por ejemplo el email, pues yo solo voy a aceptar los emails corporativos de mi compañía. Entonces, pues si el email que me introducen no es @openbootcamp, pues no es un email válido, porque no voy a aceptar Gmails o cualquier otro tipo de emails. Este tipo de validaciones no las tenemos por defecto en el email field, son personalizadas. Y a esto va a estar destinada la segunda parte de la clase, a que vayamos construyendo nuestros propios métodos de validación personalizado, extendiendo y elevando los diferentes validation errors que podemos encontrar en base a la lógica que nosotros vamos a estar escribiendo. Vamos a comenzar entonces por el principio y lo primero que vamos a realizar es la validación de un formulario. Si recordamos en esta práctica, en la de formularios Django, que vamos a continuar trabajando de cara a reutilizar el código que hemos estado escribiendo, pues vamos a levantar el servidor y vamos a comprobar que teníamos el widget que nos estaba, widget HTML que estaba pintándonos un formulario. Vamos a por ello, Python manage. Vamos a acceder primero a la ruta que es formularios Django. Ahora sí, y Python manage.py run server para que podamos ver el contenido que tenemos actualmente. Esto lo teníamos en la URL widget en singular. Accedemos, esperamos al acceso al servidor y vamos a la URL que hemos creado que era widget
Y aquí tenemos nuestro formulario en Django que estamos utilizando. Sin embargo, teníamos una acción post que lo que estaba realizando, lo recordamos, era llamar a la ruta widget, que es esta propia ruta. Por lo tanto, en su view vamos a estar ya controlando las dos características de la vista. Cuando estamos recepcionando una solicitud a través del verbo get, lo que vamos a estar haciendo es pintar el formulario, y cuando recibamos una solicitud a esta misma ruta a través de post, lo que vamos a estar haciendo es validar los datos y trabajar con ellos. De tal forma que esta doble vertiente que estábamos realizando anteriormente utilizando dos URLs distintas con dos vistas definidas diferentes, ya podemos obviarla e incluirlo dentro de una misma vista. Vamos entonces a reestructurar nuestra vista widget para dar soporte a esta nueva estructura y vamos a validar el formulario. Para ello vamos a comenzar y vamos a indicar que si el request method, el IntelliSense lo ha complementado mal, if request method es en este caso get, pues vamos a estar realizando la acción que veníamos trabajando. Vamos a intentar el contenido. Perfecto. Por otro lado, vamos a tener que hacer la gestión si el método es post, mediante la cual lo que vamos a estar haciendo es lo contrario, la validación de los datos. Hasta ahora, de momento, voy a colocar un return HTTP con un HTTP response. Aquí la tenemos. Simplemente para hacer una comprobación vamos a verificar también que la indentación es correcta. Eso es, esto está correcto. Y esto está correcto. Perfecto. Pues si todo ha ido bien, no deberíamos tener ninguna modificación. Perfecto. Ahora vamos a utilizar esta vista también para la gestión de los datos del post. Y para ello vamos a estar trabajando la validación como hemos indicado. ¿Cómo podemos validar las acciones que tenemos en un formulario por defecto? Es decir, en este formulario, ¿cómo valido que me llegan los datos? Pues como los he pedido, con el max length, es decir, la validación estándar sobre dicho formulario. Fácil. Para ello, Django nos ofrece un método que es el isValid, como habíamos introducido anteriormente. Y lo que vamos a hacer es crear un formulario con los datos recepcionados y este formulario vamos a tratar de validarlo. Si tenemos éxito, pues podemos continuar y podríamos hacer el guardado de los datos o las acciones que nuestro sistema crea correspondientes. Y en el caso de que no pase la validación, pues podríamos hacer cualquier otra acción, como volver a pintarle el formulario para que lo vuelva a cumplimentar, lanzarle el mensaje de error o para mostrárselo al usuario, en definitiva ya la acción que queramos hacer cuando los datos no son correctos. Procedemos entonces a crearnos nuestro formulario. Y el formulario que vamos a estar recibiendo, como podéis ver aquí arriba, es un contact form. Así pues, vamos a crearnos un formulario que va a ser un contact form y que va a estar recibiendo, se va a estar creando con todos los datos que va a recibir por la request post. Si recordáis, anteriormente hemos estado trabajando individualmente cada uno de los valores que recibíamos. Ahora vamos a tomarlos todos directamente. Vamos a atajar para no añadir líneas de código extra. Y vamos a crear este formulario con los datos recibidos. Y ahora tan sencillo, tan fácil como comprobar si estos datos son válidos. Para ello, pues si, en este caso form. Aquí la tenemos, isValid, es válido. Si el formulario es válido, pues hacemos las acciones correspondientes. Y en caso de que no fuese válido, pues hacíamos la otra acción correspondiente. Vamos a colocarlo. Vamos a hacer aquí una estructura simplemente de mensaje
para que podamos comprobarlo. Aquí pues haríamos, por supuesto, pues todas las acciones a realizar cuando los datos son correctos. Y aquí pues lo contrario, aquí comunicamos al usuario que los datos no son válidos o cualquier otra acción que queramos realizar cuando no se ha cumplimentado de forma correcta. Muy bien, pues fijaos que realmente la estructura es sencilla para hacer esta acción, es simplemente el isValid. No tenemos que hacer grandes cambios. Sobre la definición de los propios datos, nosotros hacemos una validación para comprobarlos. Vamos a bajar, por ejemplo, aquí el número de caracteres también, para que luego podamos ir comprobando de una forma más rápida. Y vamos a probar, vamos a realizar la prueba para que veáis el circuito completo y continuamos con la segunda parte de la clase, que es la de la validación de datos customizados, personalizados ad hoc para la lógica que estamos construyendo. Voy a refrescar aquí la información y vamos a escribir aquí un nombre. Vale, fijaos, directamente el maxLength no lo voy a poder superar, puesto que el renderizado del contenido Django ya no me lo va a permitir, lo cual es bastante bueno. Aquí en el email voy a introducir unos datos que no son válidos. Y tampoco me va a dejar, por lo tanto, el poder comprobarlo va a estar difícil, pero vamos a hacerlo. Voy a borrar aquí. Y voy a forzar una introducción de datos no correcta. Por ejemplo, voy a modificar aquí el maxLength y voy a colocarlo en lugar de 10, voy a colocarlo en 50 maliciosamente aquí a través del cliente para poder cumplimentar datos que no tenemos. Y vamos ahora a intentar enviar los datos y fijaos cómo nos dice que no es válido. Django nos está aplicando, como podéis ver, la doble validación. La validación en cliente, puesto que nos fuerza a que los valores sean correctos, pero también, si maliciosamente tratamos de saltarnos estos pasos, pues también nos va a forzar a través de la validación en servidor cuando introducimos el isValid. Muy bien. Pues ahora lo que tendríamos que realizar es, en este caso, lo que tendríamos que estar trabajando es las personalizadas. Aquí podemos comprobar que cuando lo introducimos bien sí que nos indica el válido. Pues las personalizadas, ¿cómo las realizamos? Volvemos a lo que estábamos hablando al principio de la clase. Indicábamos que en el caso de cuando estábamos haciendo estas validaciones de forma estándar, voy a devolver estos valores ya a elementos más razonables, podemos especificarle el maxLength, podemos especificarle ciertos atributos, si es requerido, si no es requerido, etc. Sin embargo, nos encontramos con que podemos tener esas situaciones especiales en las cuales pues queremos hacer validaciones extra, queremos hacer validaciones que no están definidas aquí, sino pues que son validaciones propias de nuestra lógica de negocio, al final de nuestra lógica de aplicación que estamos aplicando. Y esto lo vamos a hacer a través de las funciones clean que vamos a definir dentro de nuestro formulario. Por ejemplo, podríamos especificar pues, que el email solo vamos a admitir emails corporativos o cualquier otra acción que queramos realizar. Yo, pues por ejemplo, voy a aplicar que el nombre solo pueda ser, pues por ejemplo, open, que no vamos a aceptar ningún otro nombre, por poner un ejemplo rápido. Pues para esto vamos a poder definir
las validaciones extra que vamos a querer realizar en este formulario. Y para ello vamos a escribir la función def y vamos a especificar clean, que /, y el nombre del campo. En este caso, clean name, para añadir validaciones extra al nombre. Y esta validación, pues vamos a tomar el self. Muy bien. Y ahora procedemos a escribir todas las validaciones que queremos hacer sobre este dato. Pero estas validaciones queremos hacerla además de las validaciones que ya estamos previamente aplicando. Es decir, queremos que pase toda esta validación, en este caso pues que sea un charfield y que tenga una longitud máxima de 50, etc. Y una vez haya pasado todo eso, además voy a añadirle yo las reglas que quiero incorporarle. Entonces lo primero que tengo que hacer es tomar el valor una vez ha superado ya esa validación previa. Para ello creamos nuestro name y vamos a asignarle de él mismo self.cleanedData. Aquí la tenemos. La información ya limpia de name. Y de esta forma le estamos asignando el nombre cuando ya ha pasado la validación por defecto del campo. Y ahora le añadimos las validaciones que nosotros queramos aplicar. Pues por ejemplo, si name es distinto de open, habíamos dicho, pues no va a pasar. Es decir, aquí no pasa. Error. Y en otro caso, pues sí pasa, ¿no? Es decir, éxito. Muy bien. ¿Cómo definimos esto? Sencillo. Lo que vamos a estar haciendo es, en lugar, cuando nos ocurre un error, en lugar de tener este comentario, lo que vamos a hacer es especificar que el error ha ocurrido, elevando cuál va a ser el mensaje de error que vamos a especificar. Para ello, hacemos un rise y vamos a utilizar dentro de forms el validation error para indicar que ha ocurrido un error en la validación. Forms.validation error e indicamos el error. Tan solo el valor open está permitido para este campo, por ejemplo. Y en el caso de que haya éxito, es decir, de que todo funcione correctamente, devolvemos el valor en sí, es decir, return name. Y de esta forma tan sencilla añadimos validaciones extra a nuestros campos. Es decir, el contact form va a tener la validación estándar para el email, va a tener la validación estándar para el mensaje, pero para el nombre, para el name, hemos especificado una regla de validación distinta, que lo que está haciendo es tomar la validación estándar y además de eso va a comprobar que el name, su valor, sea igual a open. Y en ese caso va a estar correcto, pero si no lo es, va a elevar un validation error indicando que algo ha ido mal y que no son los datos esperados. Y de esta forma establecemos en nuestro código las diferentes validaciones customizadas, personalizadas. Vamos a comprobarlo. Y para ello volvemos a nuestro código, refrescamos el contenido y voy a escribir una vez más el nombre. Vamos a dar un email y un mensaje. Y al ejecutarlo podemos observar que nos indica que no es válido. Sin embargo, si especifico que mi nombre es open, los datos son válidos, puesto que hemos añadido una regla nueva a la validación del campo nombre. Ahora lo que nos quedaría es poder mostrar en nuestro template los errores que hemos obtenido para informar al usuario de cuáles han sido. Vamos a aplicarlo. Volvemos a nuestra vista y teníamos aquí que estábamos devolviendo
una HTTP response, ahora vamos a cambiarlo por la renderización del formulario. Vamos a hacerlo cuando los datos no son válidos para que podamos verlo bien. Hasta ahora todo igual. Si ahora me equivoco, pues me va a devolver el formulario una vez más. Y fijaos cómo nos indica tan solo el valor open está permitido para este campo.